la concentración de potasio, como por ejemplo los diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo. También podríamos, en casos severos, por ejemplo, ya se debería ajustar la diálisis y priorizar la eliminación de este. También acompáñalo, por supuesto, de una dieta baja en potasio, suspender, en resumen, ¿no? También los fármacos hiperpotasémicos. Y bueno, eso sería. Claro, definitivamente, bueno, va a depender mucho de el estadio de la enfermedad renal crónica o de la alteración que pueda estar presentando para la restricción, ¿no? No en todos los pacientes con enfermedad renal crónica se hace la restricción de potasio, ¿no es cierto? A partir de un estadio 3 ya se comienza a restringir o a tener cuidado, como dice su compañera, con respecto a los medicamentos que puedan generar una hipercalemia, ¿no? Dentro de ellos se han mencionado los diuréticos ahorradores de potasio, pero también están los IECAS, están los ARA2, ¿sí? Hay muchos otros medicamentos que también pueden presentar o llevar a un paciente a hipercalemia. A ver, ¿quién levanta la mano? Diana. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En el caso de un paciente que tenga diabetes y ERC ya con diálisis, ¿cómo sería la dieta en relación a las proteínas? A ver. ¿Quién me responde? Bueno, correspondiente a lo que es la dieta en este caso, tenemos que tomar en cuenta que es el paciente, bueno, como mencioné que hacía diálisis, tomar en cuenta lo que son unos rangos de 1.2 gramos de proteína de kilogramo peso, de kilogramos al día, ¿no? Tomar en cuenta en este valor. Bueno, si es en este caso una diálisis peritoneal, serían unos rangos de 1.2 a 1.3 gramos kilogramos día. Y bueno, en diabéticos en diálisis, tenemos que tomar en cuenta lo que es los valores de 1.2 a 1.3 gramos kilogramos día. Sobre todo es importante tomar en cuenta que la distribución, ¿no?, de la proteína, sobre todo en el que son en varias comidas, no solo en una comida. Y bueno, evitar lo que es el exceso de proteínas vegetales, en este caso ricas en potasio y en fósforo. Y bueno, preferir lo que es una proteína animal magra, sobre todo, ¿no? Pescados, pollo, claras de huevo, quesos bajos en fósforo, sobre todo estos valores. Exacto. Y bueno, va a depender también del estadio de enfermedad renal crónica. No es lo mismo un paciente sin diálisis, que la restricción de proteínas es mucho mayor, a un paciente que ya está en diálisis, como dice su compañero, ¿no? De los dos grupos de diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, obviamente quien va a requerir mayor proteínas va a ser los de diálisis peritoneal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Es un tema muy interesante porque, como se podrán dar cuenta, la nutrición es un pilar importante para el manejo de las enfermedades nefrológicas. Y no solamente estamos hablando de lo que es enfermedad renal crónica, donde se incluyen también los pacientes trasplantados. También la insuficiencia renal aguda, las glomerulopatías, ¿sí? Si tiene un paciente con una glomerulopatía que está presentando un síndrome nefrótico, ¿cómo es el aporte de proteínas? En este caso, doctor, el aporte de proteínas va a ser más restringido porque el paciente va a un síndrome nefrótico. Exacto. Y ya está perdiendo proteínas de por sí. Exacto, ¿no? Nosotros le damos más proteínas, generamos hasta mayor lesión. Entonces se dan cuenta y, como les estaba diciendo, a ver, con respecto al paciente con insuficiencia renal aguda, ¿cómo es? Los pacientes con enfermedad renal crónica, y hablamos, tienen una restricción hasta antes de entrar a diálisis. Con diálisis, ya las cosas cambian, se incrementan. ¿Qué ocurre con los pacientes con injuria renal aguda? Doctor, en los pacientes con injuria renal aguda,
También Ujú. se tiene una restricción dietética proteica porque no habría incremento de productos azuados como lo que es la urea y la creatinina, y siendo la creatinina el producto de desecho o metabolismo de la proteína. Ya, pero no siempre, ¿no? No siempre sea ese caso. No es lo mismo que en la enfermedad renal crónica. Muy bien. Con respecto a lo que es, a ver, el fósforo, el calcio, cómo se, cómo se hace la restricción y a partir de qué estadio. No he Doctora, en mencionado. estadio de enfermedad renal crónica. Ujú. Sí, doctora. En lo que es el fósforo se inicia desde el estadio 3, porque ya comienza a ver lo que es la hiperfosfatemia y lo que es el hiperparatiroidismo secundario. Exacto. Y Ujú. bueno, con respecto a lo que es el calcio, también se puede, bueno, se menciona, ¿no? Que también puede ser desde el estadio 3, pero con más cuidado porque hay riesgo de sufrir una hipocalcemia y también alteraciones Exacto. óseas. Exacto, y ahí hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de hiperparatiroidismo, eso va a llevar a una hipocalcemia y también a una osteoporosis, osteopenia, ¿no es cierto? Entonces ahí es como que hay que manejar con bastante cuidado las restricciones en los pacientes con enfermedad renal crónica. Se dan cuenta que no es tan fácil, pero tampoco es algo muy complicado, solamente es tener en cuenta en qué estadio está el paciente y cuáles son las complicaciones que puede presentar para de acuerdo a ello ver qué le vamos a restringir. Levanto la mano, creo, Sheila. Sí, doctora. Buenas noches con todos. Justo más o menos por donde estamos con el diálogo ahorita, tengo una duda. En este caso, doctora, si es que tendríamos a un paciente con enfermedad renal crónica, bueno, en este caso, a ver, un estadio 4 más o menos, y que está presentando una hiperfosfatemia recurrente pese, digamos, a la restricción de alimentos ricos en potasio. En base a la exposición, ¿qué mecanismos podrían estar contribuyendo a ese desbalance de potasio? Justamente, sí, doctora. Ya. Justamente una de las fuentes ocultas, por así decirlo, de fósforo son los aditivos fosfatados de los alimentos procesados que pueden ser, digamos, los embutidos, las carnes curadas, las gaseosas. Uh-huh. Y esto, o sea, estos tienen fósforo inorgánico y esto se absorbe más que el fósforo natural, un 90% más, y es por eso que esos pacientes sufren de hiperfosfatemia. Claro, o sea, a partir, como ya ha dicho su compañero, a partir del estadio 3 hay que tener cierto cuidado y hay que tener también restricciones con respecto a la dieta. ¿Ya? Lo ideal es ir monitorizando estos valores de fósforo, de calcio, de potasio, para que nosotros podamos evidenciar si es que este paciente puede llegar a hacernos como dice su compañera, un desbalance, ¿no? En esto, o un trastorno, se podría decir, de estos elementos, porque es algo esperado, es algo que va a pasar. Acuérdense ¿qué ocurre en unos riñones que son insuficientes? ¿Sí? ¿Qué pasa con el fósforo? ¿Qué pasa con el potasio? Vía renal son eliminados, ¿no es cierto? Sufren una excreción renal que es la vía natural para mantener la homeostasis. Pero, ¿qué ocurre si nosotros consumimos alimentos ricos en estos elementos y nuestros riñones no lo están pudiendo eliminar? Estadio 4 todavía con mayor dificultad. Simplemente se van a ir acumulando. Entonces, al acumularse, hay el riesgo de que, pues, las hiperfosfatemias, las hipercalemias, pues, que son complicaciones o que conllevan complicaciones riesgosas, ¿no? Que pueden incluso comprometer la vida de una persona dependiendo de los niveles de estos elementos. Entonces, definitivamente tenemos que monitorizarlo.
Si vemos que está excediéndose en esos valores, uno, como dice su compañero, ver la dieta, y dos, también qué medicamentos que estamos utilizando están involucrados en esta alteración para que simplemente los suspendamos o reduzcamos la dosis. Mucho va a depender de la necesidad de esos medicamentos. Entonces, para eso es importante que nosotros monitoricemos todo eso a partir del estadio 3, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Diana. Doctora, y en caso, por ejemplo, de los pacientes que vienen de pueblitos así, porque he visto así varios pacientes con síndrome nefrótico, enfermedad renal crónica, pero que no son de acá de Cusco, sino que son de pueblitos donde generalmente comen chuño, moralla, papa. En ese caso, en su pueblo, así, para más o menos qué alimentos les podríamos recomendar de acuerdo a lo que tienen allá, ¿no? O cómo podríamos hacer su dieta más o menos en esos casos. Claro. Bueno, pues sabemos que la papa tiene bastante carga de potasio, ¿no? Entonces ahí, si sus alimentos están basados en solamente eso, definitivamente tenemos que restringirles, ¿no? Obviamente no creo que sea solamente eso, no deben de tener algunos otros granos, ¿no es cierto? Tal vez algunos otros tubérculos que nos pueden ayudar para ir variando eso, ¿no? Definitivamente su dieta se va a ver alterada, va a sufrir un cambio, aunque ellos no lo quieran no aceptar. Y en muchos casos, incluso, ya si es que la enfermedad está muy avanzada, ya se les tiene que recomendar que pues tienen que venir con el nutricionista, tienen que venir incluso con mayor frecuencia al hospital, ¿no? Se les tiene que recomendar que consuman más hortalizas, más verduras. Y bueno, pues con respecto a lo que son las proteínas, ahí sí vamos a tener cierto problema, porque no siempre estos pacientes tienen acceso a las proteínas que nosotros recomendamos, ¿no? Pollo, pescado, esas proteínas por lo general no son de su consumo, o huevo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos bastante problema con estos pacientes. Entonces, si ya están en un estadio avanzado, es más, lo que tenemos que ya ir preparándolos es para ingreso a diálisis, ¿no? Porque no va a haber de otra manera el manejo en estos pacientes. Y es muy, muy penoso porque muchos de estos pacientes tienen que ingresar a diálisis. Y bueno, una de las opciones que nosotros les recomendamos es diálisis peritoneal, ¿no? Porque de esa manera ellos pueden consumir alimentos ricos en potasio y no hay muchos de estos problemas. Pero definitivamente sí es bastante dificultoso el manejo de estos pacientes. ¿Alguna otra pregunta? O doctora, en ese caso también se les podría recomendar algún como tal medicamento o algo que tal vez sustituya la dieta, no medicamento, sino algún otro tipo de, no sé, vitaminas, no sé, cosas así. ¿Complementos? Ajá, no complementos. tenemos en el hospital, ¿no? O sea, sí podrían comprarse, pero de esas zonas es muy difícil que tengan acceso económicamente, ¿no? En el hospital no contamos con nutrientes para pacientes en prediálisis, se podría decir, ¿no? Nosotros ya tenemos ahí los nutrientes para los pacientes en diálisis principalmente. Por eso le digo, lo ideal ahí ya es prepararlo para ingreso a diálisis peritoneal, porque lo más seguro es que ese paciente en cualquier momento va a venir descompensado con una hipercalemia y va a requerir hemodiálisis de urgencia, ¿no? Lamentablemente no todos los pacientes entienden, ¿no? Ese es otro punto, porque los pacientes mientras están en zonas más rurales, más difícilmente es el poder hacernos comprender lo que es la gravedad de su enfermedad, ¿no? Siempre lo ideal es que venga un familiar y a veces eso es lo que nos ayuda, ¿no? Tienen un familiar que trabaja en el área de la salud o un familiar que trabaja en un área un poco más más urbana, y es nuestro nexo para poder apoyar a su familiar que está pues en esa situación, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta? Brian.
Doctora, buenas noches, compañeros todos. Doctorita, una consulta. El semestre pasado hicimos una campaña con mis compañeros de Psicología 2 respecto a lo que es campaña de sensibilización de concientización de consumo de alimentos ultraprocesados. Entonces, dentro de la campaña se realizó de manera adecuada y todo eso, ¿no? Como parte de prevención justamente relacionada a lo que es nutrición a pacientes nefrópatas. Pero dentro de esto, había un hijo de un paciente nefrópata con diabetes en estadio 3 a 4, creo que estaba ya, más o menos, por ese estadio. No me supo explicar un poco el hijo. Entonces, de frente me preguntó, ¿no? Entonces tú como médico, así me dijo, ¿no? ¿Qué opinas acerca de los pacientes diabéticos, que en este caso su papá, ¿no? Que tienen una dependencia al azúcar, en este caso, que es prácticamente psicológico, como alguna vez escuché, ¿no? El tema de la adicción al azúcar se hace referencia como la cocaína. Entonces es difícil sacarlos de ese tema. Entonces, tratando de conversar aquí con el hijo, que bueno, en este caso el hijo era una persona un poco que no tenía conocimiento específico de lo que es el tema de, obviamente, de fisiología. Entonces, me dijo, ¿no? Entonces, si mi papá quiere mejorar su vida, quiere vivir una vida normal, entre paréntesis, me dijo, ¿qué le podría recomendar aparte de que si él quiere comer tortas, si él quiere comer, digamos, cosas que regularmente nosotros comeríamos, ¿no? Como los antojos que tenemos? Entonces yo le respondí, obviamente, indicando con respecto, tenemos que bajar el consumo de azúcar o carbohidratos en este caso, también las grasas y todo eso. Entonces, pero él me seguía insistiendo, ¿pero qué le puedo dar a mi papá?, decía. Entonces, yo simplemente tienes que tú como hijo controlar o aconsejar o apoyar en este caso a tu padre para que mejore este tipo de reacciones respecto a lo que es la dieta. Y bueno, claramente el hijo también era una persona con sobrepeso, tenía osteoartrosis. Entonces creo que dentro de esto lo que llevo, digamos, a una conclusión de todo lo que también han mencionado es de que el principal, digamos, control para la nutrición de un nefrópata sería también muy importante el apoyo familiar, ¿no? Respecto a esto. Bueno, eso lo quería como un aporte, nada, doctor. Entonces, solo por medio de la participación que todos mis compañeros han dado. Disculpen, más bien. Claro, mira, es algo muy común, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, el azúcar es muy adictivo, o sea, lo probamos tan sabroso, le das a un niño algo que no tiene sabor o que tiene un sabor insípido con algo que tiene un sabor dulce, obviamente va a preferir lo que tiene sabor dulce. ¿Y eso qué te está indicando? Que nosotros tenemos una afinidad hacia ese tipo de sabores, ¿sí? Y sí es adictivo, o sea, si es que ustedes se dan cuenta, a veces hasta de manera, no, ¿cómo se podría decir? De manera involuntaria, se podría decir, ¿no? Vamos a preferir algo que nos va a parecer más agradable, algo que es más dulce que algo que no lo es. Lamentablemente, ¿sí? Las industrias de las golosinas, las bebidas gaseosas, tienen bastante auge. Ahora no sé si se han dado cuenta, pero eso creo que nos dice mucho. El agua, ¿sí? El agua sin sabor o el agua normal, ¿sí? Ya está perdiendo espacio en lo que son los centros comerciales y ahora se está viendo que todas las empresas de agua están sacando sus aguas saborizadas y edulcoradas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la gente está teniendo mayor afinidad hacia lo que tiene un sabor dulce, ¿ya? Y lamentablemente en nuestra sociedad, no sé si ustedes en algún momento han analizado esto, pero la canasta básica que se dice tiene que estar constituida por azúcar, arroz, ¿sí? Y aceite como base. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero eso es lo que se toma en cuenta desde antes que nosotros existiéramos, creo. Y es algo
Disculpe Sí. que le interrumpa, ¿no? Yo creo que en ese ámbito, doctora, jugaría un rol muy importante lo que viene a ser los factores modificables y no modificables. Hablando de estos factores, los no modificables, tenemos como podría ser la raza, el sexo y también la predisposición genética que el paciente pueda tener, ¿no? Se podría decir de que con estos stacks nos estaría contradiciendo para poderle dar un buena terapia. Ahora, a diferencia de lo que vienen a ser los factores modificables, ¿no? Que viene a ser la parte de la dieta, la parte de ciertos productos consumistas, ¿no? Como viene a ser lo que lo acaban de mencionar, el consumo desmedido de lo que es el azúcar, el consumo desmedido de lo que es la parte alcohólica o tabáquica. Claro, el problema, ¿sabes cuál es? O sea, es que nosotros lo podemos repetir y lo podemos decir siempre, pero lo que yo le entiendo a Brian es que las personas, nosotros les podemos decir muchas veces, esto no debe ser así, no debes consumir esto, pero ¿cuántos de lo que estamos hablando, o sea, somos conscientes de lo que el paciente está entendiendo y de lo que el paciente o el familiar va a llegar a ser realmente? Entonces, lo que yo estoy tratando de decirles es que esto es algo arraigado, ¿sí? Es muy difícil de manejar y solamente lo vamos a poder conseguir, pues, si es que nosotros vamos a llegar a realmente a insertar ese chip de cambio en el paciente o en el familiar. Y no es tan fácil. Los que han tenido la oportunidad de entrar a consulta externa con alguno de los médicos de cualquiera de las rotaciones que han podido tener, se han podido dar cuenta que no es fácil. Y hay muchos pacientes, no es decir que los van a mandar al diablo, pero es como que prácticamente no los van a escuchar. Y una parte importante de nuestro trabajo es que nosotros consigamos ese cambio. Y no es fácil, ¿sí? O sea, yo lo que entiendo es que Brian se sintió un poco hasta frustrado porque él le explicaba y le repetía lo que debería ser y el familiar del paciente no llegó a captar el mensaje. No sé si me dejo entender. Y eso no es fácil, ¿sí? Y eso es algo que ustedes siempre van a pasar. Van a tener pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3 y ustedes ya saben que tienen que restringir proteínas, ya saben que tienen que restringir, no estamos hablando necesariamente de pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Que van a tener que restringir potasio, fósforo, y les van a hablar al paciente y muchas veces esos pacientes no les van a hacer caso porque no han entendido el mensaje. No es fácil. Decirle a un paciente que ha llevado 50, 60 años de su vida comiendo de la manera como él ha aprendido y decirle tienes que cambiar esto, no es nada fácil. ¿Ya? He tenido pacientes que incluso, ¿no?, les he mandado con nutrición y los nutricionistas lamentablemente no tienen esa manera de hacerse entender. Entonces el paciente se siente más frustrado, no sabe qué hacer y al final no cumple nada. Entonces es una tarea muy ardua la que van a tener que enfrentar. Y a Brian ya creo que ya probó un poco, pero todos van a pasar por lo mismo. ¿Ya? Entonces, sí es cierto lo que dice Cristian, sí, les podemos explicar, mire señor, estos factores, usted tiene que, o no es factores, ¿no? Sino dices, mire, estas situaciones en su vida va a tener que cambiar, estos hábitos va a tener que cambiarlos, no va a comer, va a tener que comer 0 azúcar, porque así les decimos, 0 azúcar, bajo en sal, no carnes rojas, nada de alimentos enlatados, nada de alimentos con conservantes. Pero con toda honestidad, ¿cuántos de los que están aquí presentes piensan que el paciente que escucha eso en consulta efectivamente lo va a cumplir como nosotros lo estamos diciendo? Algunos harán el intento y harán a medias. Otros simplemente no van a hacer caso. He tenido pacientes que me han dicho, doctora, ya pues,
¿Me moriré? ¿Qué voy a hacer? ¿O no han escuchado eso ustedes nunca? Sí, doctora, lamentablemente estamos en una sociedad en la cual, si no es por el apoyo o por el estado en el cual se encuentra la persona en ese momento, pueden decir este tipo de situaciones o estas cosas, ¿no? Específicamente. Claro. Entonces, lo que ahorita ustedes están escuchando, lo que ahorita ustedes están aprendiendo, no solamente se trata de que lo van a transmitir así nada más como lo están oyendo, sino que van a tratar de ver a su paciente y ver la manera cómo les van a tener que transmitir el mensaje para que ellos puedan entender y puedan cambiar ese estilo de vida, ¿sí? Y no es nada fácil, como les digo, porque ya que yo llevo ya ciertos añitos en